¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Buenos días. Estamos de vuelta aquí en Ecuador en directo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a los amigos oyentes y televidentes de Ecuador en directo y nuestro canal aliado San Borondón TV, que también está conectado en este espacio. Como lo anuncié en el programa Los Especialistas, les dije que yo iba a tener un programa el día de hoy a las 11 de la mañana con dos dirigentes deportivos, uno ex dirigente retirado y el otro vigente. El retirado es el doctor José Luis Alfredo Contreras Ricaurte, ex presidente de la Federación Deportiva del Guayas. Y nuestro otro amigo dirigente es el ingeniero Julio Ramírez Mora. Fue presidente de FEDENADOR y actualmente es el presidente de la Federación Ecuatoriana de Triatlón. Con ellos dos vamos a hablar sobre la ley del deporte, ley que fue aprobada en primera instancia por la Asamblea Nacional y justamente la semana anterior también entrevistamos en el programa Los Especialistas al asambleísta Sebastián Palacios, en el cual justamente hablamos sobre la ley del deporte. Con ellos vamos a tratar el día de hoy con nuestros dos invitados sobre esta nueva ley. Esta ley tiene algunas personas que la elogian y otros que tal vez están en contra de esta ley. Pero justamente hemos invitado a dos dirigentes deportivos, amigos, y que conocen mucho el tema de legislación deportiva. Voy a saludar con el doctor José Luis Contreras, que está de manera personalísima aquí en estudios, como dice el Consejo Nacional Electoral, de manera personalísima. Y por la vía telemática está el ingeniero Julio Ramírez. Doctor Contreras, ¿cómo le va? Buenos días. Primero, gracias por aceptar esta invitación. Bueno, muchas gracias, Jaime. Realmente para mí es un placer poder estar frente a ustedes y fundamentalmente en esta entrevista y compartirla con un dirigente de gran trayectoria y directo amigo personal, que es Julio Ramírez Mora, a quien le entrego también un saludo muy afectuoso. Y el tema que usted va a tratar realmente es un tema que sí, del cual tenemos algún conocimiento y fundamentalmente creemos que es una prioridad para la juventud ecuatoriana. Muchísimas gracias, doctor José Luis Contreras. Vamos a saludar por la vía telemática desde la capital fluminense, la ciudad de Babahoyo, provincia de Los Ríos, al ingeniero Julio Ramírez. ¿Cómo le va, ingeniero? Buenos días Jaime, un fuerte abrazo a la distancia y un abrazo como acostumbraba a decir ese viejo amigo querido por todos en nuestro país, Arístides Castro Arcas, decía un abrazo rompecostillas para mi amigo de ayer, de hoy y de siempre, José Luis Contreras Ricaurte. Es un honor, un placer para mí el poder intercambiar criterios sobre el proyecto, porque en definitiva ahorita en este momento todavía es un proyecto sobre el proyecto de ley que fue aprobado en primera, que se está recabando información para luego armar el proyecto, obviamente, y que el Congreso lo conozca en segunda y definitiva instancia y que luego continúe pues el trámite que tenga que continuar. Pero en todo caso, el compartir este diálogo contigo, Jaime, que eres un hombre identificado con el deporte, un periodista deportivo de mucha trayectoria. Tuvimos muchos momentos gratos que compartimos cuando fui presidente federador, tenerte a cada momento compartiendo experiencias. Y con otro gran amigo de toda la vida, como es José Luis Contreras, muy conocedor de la materia deportiva. Yo te diría que inclusive uno de mis grandes asesores en la parte jurídica, cuando yo fui presidente de Federador, porque José Luis era inclusive el presidente de la Comisión Jurídica de la Federación Deportiva Nacional del Ecuador. Y que gracias a ese apoyo te podría decir que nosotros siempre salimos avante en todos los temas o todos los problemas que en algún momento se suscitaron en base justamente a la sapiencia que teníamos de José Luis, del doctor Carvajal, que formaban parte pues, de esa comisión y que verdaderamente pues yo soy muy agradecido del apoyo que me dieron.
Un abrazo en general para ti y para José Luis, ¿no? Gracias, ingeniero Julio Ramírez. Bueno, la actual ley del deporte ha sido una ley intervencionista, podríamos llamarla así, porque de acuerdo a las conversaciones que hemos tenido con varios dirigentes deportivos, muchos se quejan de la ley, porque la ley prácticamente está, o interviene el Estado casi a todo el sector del deporte de este país. Y muchos dirigentes dicen de que esta ley lo que ha hecho es que la Secretaría General del Deporte ponga a la mayoría de los dirigentes que hay en el país. Le traslado esta pregunta al doctor José Luis Contreras sobre esta ley que tenemos y que es el momento para hacer una nueva ley y que esa ley que venga, que tal vez sea una ley donde vengan los dirigentes como era antes, donde los dirigentes hacían el verdadero voluntariado deportivo. Los que hay ahora prácticamente son amigos de los políticos. Bueno, en efecto, mi querido Jaime, realmente las leyes reflejan la capacidad de quienes las elaboran. Así como ahora, por una disposición judicial, se ha colocado un cartel en el Carandelec a quienes han sido, después de un largo trámite, sentenciados. Así debería colocarse en todos los escenarios deportivos de todas las provincias la lista negra de quienes fueron los asambleístas que aprobaron la actual ley de deportes. Esa actual ley de deportes es un atentado en contra de la juventud deportiva del Ecuador. Lo que hizo fue eliminar a la dirigencia deportiva, al voluntariado deportivo, trasladar la dirigencia deportiva al ámbito político, restarle totalmente los recursos que tenían, porque no solamente se cambió la ley de deportes, sino que además de eso se eliminó una ley especial que era la 049 que proveía de los ingresos correspondientes a todos los organismos deportivos, y con esa ley prácticamente desaparecieron las posibilidades de que haya una actividad absolutamente independiente, porque desde el momento que se desapareció la ley que repartía el impuesto telefónico de las llamadas telefónicas a los organismos deportivos, diciendo que eso no debían de pagar nadie, y después la trasladaron, la volvieron a imponer y trasladaron a otros beneficiarios. Sin embargo de ello, en ese momento la dirigencia deportiva perdió la autonomía, y más aún con la intervención de representantes del Ministerio del Deporte 2, un representante del Ministerio de Salud y un representante de los consejos provinciales. Es decir, que la dirigencia deportiva quedó relegada en los directorios de las federaciones deportivas provinciales, que realmente son los motores que desarrollan el deporte del país, a un representante de las ligas cantonales, a un representante de los deportistas y a un representante de las asociaciones deportivas provinciales. Realmente es un atentado contra la juventud ecuatoriana, y quienes aprobaron esa ley merecen el desprecio de todos quienes hacemos la actividad deportiva. Correcto. Vamos con el ingeniero Julio Ramírez. Ingeniero Ramírez, póngalo en pantalla, el ingeniero Ramírez, Jorge. Usted ha participado en algunas discusiones que se han dado en la Asamblea con este nuevo proyecto de ley del deporte. Bueno, usted tiene un poco de conocimiento de esta nueva ley. Se habla de que la nueva ley va a ser el nuevo proceso de elecciones para los nuevos dirigentes. Va a ser casi como el que tenía o la ley anterior, donde van a tener un espacio importante de las asociaciones provinciales por deporte, quienes van a ser los que van a elegir a los nuevos presidentes de las provinciales y a los nuevos presidentes de las federaciones ecuatorianas por deporte, ingeniero Ramírez. Bien, tu pregunta, Jaime,
aparentemente pequeña, pero tiene implícito varias aristas que son importantes irlas desmenuzando. En primer lugar, yo intervine cuando apareció un borrador que no se sabía de dónde venía y donde verdaderamente era un desastre jurídico lo que se estaba haciendo, lo cual motivó pues mi pública exposición en algunos medios de comunicación, e incluso lo llamé al asambleísta Sebastián Palacios, y quien me indicó que justamente ese no era el documento y que ese documento que se había hecho público se lo iba pues a tratar de mejorar, a hacer verdaderamente lo que tenía que ser para que luego sea conocido pues, en primera instancia por la comisión. Una vez que verdaderamente se arregló, digamos así, se mejoró ese documento, fue presentado lógicamente al Pleno del Honorable Congreso de la Asamblea Nacional, y en la cual yo tuve la posibilidad de intervenir. El espacio que se me dio, creo que intervinimos 20 personas, también intervine, y prácticamente la parte puntual que yo más toqué fue el respeto por la autonomía de los organismos deportivos, y segundo, justamente el desmembramiento que se estaba haciendo a las federaciones deportivas provinciales al prácticamente eliminarle pues, las asociaciones en un primer momento, repito. Porque las asociaciones provinciales son el brazo ejecutor de la actividad deportiva de cada provincia. Y si nosotros volvemos un poquito atrás, porque yo he manifestado públicamente que, mira Jaime, yo soy de una idea que siempre indico, lo bueno no importa cuántos años esté vigente, lo bueno hay que proteger, lo malo hay que erradicar. Por eso yo he indicado, un dirigente puede, de acuerdo con la ley ahora, puede reelegirse una vez, pero no necesariamente tenga que reelegirse, sino que, bueno, la propia Constitución de la República tiene la revocatoria de mandato para todo el mundo, lógicamente siguiendo las normas del debido proceso, lo cual lo sabe mejor José Luis Contreras como abogado. Y si hay un dirigente malo, no necesita ni siquiera terminar el periodo. Yo creo que allí sí habría que actuar, ¿no? Y poner en orden lo que haya que poner en orden. Pero, por ejemplo, ¿cómo eliminar las asociaciones provinciales por deporte en una federación provincial si justamente son, como repito, el brazo ejecutor del deporte provincial? Y mire, Jaime, y José Luis está ahí, que conoce bien, conoce demasiado. Las asociaciones deportivas provinciales, antes, con la ley del 78, que estuvo vigente 23 años, y que yo dije con tan solo, creo que 92 artículos bien enlazados, donde se respetaba el espacio de cada organismo deportivo. Todo bien respetado. Esas asociaciones deportivas provinciales tenían, primero, que se elegía presidente con perfil a la persona que debería estar presidente desde la base, para que sepa cómo trabajar en la formación, repito, desde la base, en el deporte formativo. Y luego, esos mismos deportistas eran llevados pues, al alto rendimiento por un dirigente que obviamente estaba totalmente capacitado. Por eso las asociaciones en la parte reglamentaria de la ley del 78 decía bien claro que las asociaciones en la parte administrativa dependían de las federaciones deportivas provinciales porque les daban dinero, escenarios deportivos, deportistas, ayuda logística, etc. Pero en la parte técnica eran organismos dependientes de las federaciones ecuatorianas por deporte. Es decir, ellos se regían por un plan, por programas que tenían que ver con el desarrollo del deporte nacional. Es decir, ese niño que empezaba gateando, que luego empezaba caminando, que comenzaba a correr,
y que cuando ya estaba corriendo y tenía que correr mejor, ya lo tomaba el organismo superior, que era la Ecuatoriana por Deportes, para continuar su proceso y llevarlo a la excelencia deportiva. Eso estaba bien encaminado, hasta que llegó un criterio que yo lo respeto, porque hay que respetar el criterio de todas las personas. De pronto no lo pueda compartir, pero lo respeto. De pronto puedo discrepar hasta con grandes amigos en ese sentido, pero ¿cuál es el problema de que se esté diciendo de que el deporte provincial tiene que estar por un lado y el deporte olímpico tiene que estar por otro lado? Yo siempre he dicho, yo le hablo de ambas orillas, porque he estado en ambas orillas. He estado en el deporte formativo como presidente de la Federación Deportiva de Los Ríos, como presidente de Federador, y soy ahora presidente de la Federación Ecuatoriana de Triatlón. Todos necesitamos de todos. El deporte de alto rendimiento necesita el deporte formativo. ¿Cómo podemos tener un deportista de alto rendimiento si no lo estamos prácticamente formando desde su etapa inicial? De tal manera que yo pienso que las asociaciones provinciales por deporte tienen un rol muy importante en el desarrollo futuro del deporte ecuatoriano. Gracias, ingeniero Ramírez. Vamos a escuchar ahora al doctor José Luis Contreras. A ver, doctor, en esta nueva ley que está vigente todavía, hicieron de que los clubes sean los que eligen a los nuevos directivos de las federaciones, en el tema de las federaciones ecuatorianas por deporte. ¿Por qué los clubes? Cuando hay asociaciones que son las instituciones que forman al deportista desde pequeño y hasta entregárselo a una federación cuando ya es un deportista de alto rendimiento. Bueno, la explicación de Julio ha sido bastante clara y muy amplia. Ese es uno de los despropósitos de la actual ley, porque si usted revisa todos los recortes de prensa, se va a dar cuenta que todos los torneos nacionales no se hacían con clubes, se hacía de repente un campeonato o dos campeonatos en el año con los clubes, pero todos los campeonatos los que intervenían eran las federaciones deportivas provinciales a través de sus asociaciones deportivas provinciales. Es decir, eran las asociaciones los que participaban en los torneos nacionales. Y si son esas las que participan en los torneos nacionales, como bien anotó hace un ratito Julio Ramírez, en efecto, si hay los organismos como las asociaciones deportivas provinciales que dependen administrativamente de las federaciones provinciales, pero técnicamente las federaciones ecuatorianas, entonces había un enlace, una sincronización muy adecuada, porque el deportista nunca dejaba de pertenecer a la Asociación Deportiva Provincial, no obstante que representaba al Ecuador, porque las ecuatorianas no tienen escenarios deportivos. Las ecuatorianas por deporte muchas veces no tenían los recursos adecuados, no tenían para un pasaje, entonces recurrían a las federaciones deportivas provinciales, indicando que un deportista determinado de cualquier deporte había alcanzado el honor de ser representante del Ecuador a torneos internacionales y tenían que entrenar en los escenarios de las federaciones deportivas provinciales bajo el cuidado de las asociaciones deportivas provinciales, pero representando a la Federación Ecuatoriana. Entonces, había el enlace adecuado para efecto de que eso pueda ocurrir, y las federaciones deportivas provinciales normalmente tenían que costear los pasajes de los deportistas para que puedan viajar. Entonces, ¿qué es lo que hicieron en estos momentos? Un club, ¿de a dónde le va a pagar un pasaje a un deportista? Eso no va a ocurrir nunca. Un club, ¿qué va a hacer si los clubes realmente son de papel? En el Ecuador existirán, por decir mucho, 20 clubes muy bien armados, pero algunos son más sociales que deportivos. Y sus clubes deportivos en sí, hay solamente entidades futbolísticas, que es diferente hacer un club estructurado para todos los deportes, donde se mueven grandes cantidades de dinero, pero realmente lo que tiene que ver, yo estoy un poco en desacuerdo aquello de que las asociaciones provinciales son solamente formativos. Son formativos, pero entregan al deporte
deportistas de alto rendimiento, nunca dejan de ser parte de las federaciones deportivas provinciales, siempre defienden a su provincia en los torneos nacionales, siempre defienden al país en los torneos internacionales. Lo que tiene que hacerse, que cuando compite en el ámbito internacional, tiene que ir bajo la bandera del Ecuador y bajo el cuidado de la Federación Ecuatoriana. Pero cuando compite en el ámbito nacional, tiene que ser ese mismo deportista que es de alto rendimiento, indudablemente, tiene que ir bajo la bandera de su provincia, porque su provincia lo formó para que lo defienda en los torneos, para que le dé lustre, para que se den cuenta que se trabaja en esas provincias. Entonces, lo bueno es que con el trabajo de las federaciones provinciales, usted puede darse cuenta que hay representantes del Ecuador en todos los deportes, en todas las provincias, del oriente, de la sierra, de la Amazonía, de la costa. Ahí, ahora sí, porque los presidentes y las federaciones deportivas provinciales trabajaron cultivando a ese niño, haciendo escuelas deportivas, pero no solamente se quedaron en que aprenda a hacer deporte. Contrataron técnicos de alto rendimiento de muchos países, bajo el cuidado y bajo los recursos de las federaciones deportivas provinciales, para que ese deportista alcance el alto rendimiento. Y cuando ya alcance el alto rendimiento, no pueden decir que ya no es de la Federación Deportiva Provincial, pues sigue siendo de la Federación Deportiva Provincial, sigue siendo de la misma ciudad, sigue siendo de la misma provincia, pero representa al Ecuador para que haya un organismo internacional que está afiliado a la Federación Internacional de ese deporte y tiene que competir. En todo caso, ese es uno de los grandes propósitos de la actual ley, de que quieren que los clubes participen, cuando los clubes no hay. Esas son mentiras, esas son triquiñuelas para poder, y peor, como dice ahora, que un club de alto rendimiento, que para que sea de alto rendimiento tiene que tener un deportista de alto rendimiento, un deportista de una provincia, y en ese momento tiene el 70% de la votación. Yo sí quiero rescatar que el asambleísta Sebastián Palacios, seguramente con muy buena voluntad, ha presentado un proyecto de ley que cuando yo leí también me parecía el desastre más grande, pero que sin embargo ha venido evolucionando en diario. Ya no lo he leído como ha quedado porque dejé de seguir la huella de ese proyecto. Pero en todo caso, sí rescato que se trate de restaurarle a las federaciones deportivas, a las asociaciones provinciales, el derecho que tienen a participar en las elecciones de las federaciones deportivas provinciales, pero no con un representante, porque eso no es democrático. Lo que tienen que participar todos, ir todos a una asamblea. La asamblea es la participación de todos, la democracia es la participación de todos. Tampoco que de las ligas cantonales manden un representante, porque se le da demasiado poder, y cuando se le da mucho poder a una sola persona, ahí hay corrupción. En ese momento se puede llegar a cotizar el voto de esa persona. Tienen que participar todos, tienen que ir todos los presidentes de las asociaciones deportivas provinciales, todos los presidentes de las ligas deportivas cantonales, para que sea democrático, para que sea la participación de todos en la elección de una directiva realmente importante. De alguna manera yo debo comentarle, mi querido Jaime, que yo he estado inmerso en la participación de lo que significa la estructura jurídica del deporte ecuatoriano. Fíjese usted, usted conoce que en el año 1998 se dictó la Constitución de la República antes de la de Montecristi. Nosotros, en forma personal, presentamos un proyecto para que se instaure dentro de la Constitución política del Estado la obligatoriedad de que el deporte sea considerado un derecho de los ecuatorianos. Ese era el camino inicial, para efecto de que si todos tenemos derecho, el Estado tiene que dar los recursos adecuados. En estos momentos, más importante o tan importante como la propia ley de deporte, es hacer una ley que le dé los recursos al deporte. ¿Por qué hacemos indicando que votan aquí, que votan allá, pero si no tienen recursos? ¿Cómo están dependiendo siempre de que el papá Estado le dé la plata? Antes, cuando provenían de las llamadas telefónicas, era totalmente diferente, porque las federaciones deportivas provinciales nunca cerraron sus puertas para que la Contraloría General del Estado, para que los gobiernos de los propios miembros del gobierno nacional puedan hacer todas las investigaciones que quieran y las auditorías que necesiten, para que se vean que ha habido un manejo transparente, claro, en beneficio de la colectividad. Usted vio grandes escenarios deportivos en Manabí, en Imbabura, en Los Ríos, en Guaya, en Pichincha, hechos con la misma cantidad de dinero que se entregó hace poco y bien mantenidos. Entonces,
lo que pasa es que se dejó de lado con esta nueva ley a la dirigencia deportiva, que es el voluntariado deportivo, aquellos que trabajaban sin cobrar. Se duplicaron los sueldos, los dineros de las federaciones deportivas provinciales, normalmente, que son las que más reciben, se entregaban en latisueldos, vamos a decir de alguna manera, o en sueldos elevados en relación a lo que antes existía. Entonces, lo importante es hacer la nueva ley de deporte, pero paralelamente y obligatoriamente hacer una nueva ley que sea de fomento del deporte ecuatoriano, que tenga que ver con la entrega de recursos sin ninguna cortapisa, sin tener que ir a tocar en forma permanente la puerta al gobierno de turno para despolitizar para siempre al deporte y permitir el reingreso de lo que es del voluntariado deportivo, que realmente los que llevaron adelante el deporte ecuatoriano y pudieron internacionalizarlo y ponerlo en ribetes mundiales en casi todas las actividades. Gracias, doctor Contreras. Ingeniero Julio Ramírez, ¿quién elige en la próxima ley o en este nuevo proyecto de ley a los presidentes de las asociaciones? Antes de contestarte la pregunta, Jaime, quiero dejar claro algo que recalcó José Luis, porque muchas veces hay personas que desconocen y lo primero que dicen es: a los dirigentes deportivos, a los organismos deportivos, se los debe controlar, se los debe fiscalizar, y debe de quedar claro, Jaime, que la Contraloría General del Estado, por lo menos desde que yo soy dirigente deportivo, siempre ha ejercido el derecho constitucional que tiene de realizar los exámenes especiales de las cuentas de todas las organizaciones deportivas. Por lo menos en lo que a mí compete, creo que alrededor de 12 auditorías que hemos tenido por los cargos que he desempeñado. Tuve un tiempo de presidente de la Federación Deportiva de Los Ríos, cuando estuve de presidente de la Asociación Provincial de Tenis de Mesa de Los Ríos, luego en Federador, ahora en el triatlón. En el triatlón hemos tenido 2 auditorías, y así como yo, todos los organismos deportivos han estado manteniendo, pues obviamente han tenido sus controles de exámenes especiales por la Contraloría General del Estado. Ahora, otra cosa. Yo, antes de contestarte la pregunta de quiénes van a elegir las asociaciones, que esa era tu pregunta, yo quiero recalcarte algo que dije el día que me tocó intervenir en la asamblea, el día que se aprobaba la ley en primera. Yo decía que ahora tenemos lo que antes no teníamos. Ahora pues tenemos recursos económicos, escenario deportivo de primera, porque se han ido construyendo con el tiempo, es decir, bienes materiales. Pero antes teníamos lo que no tenemos ahora. Antes había más compañerismo, más humanismo, más seriedad, más respeto entre nosotros, más ayuda, digamos así, entre nosotros mismos. Porque muchas veces, yo recuerdo que incluso siendo deportista, porque fui deportista activo, y yo me iba a concentrar en la provincia de Guayas, en la ciudad de Guayaquil, y Guayas a mí me daba mi alojamiento, mi alimentación, aunque yo era deportista de la provincia de Los Ríos. Es decir, no había egoísmo. Eso era lo básico, los valores que desgraciadamente con el tiempo se han ido perdiendo. Ahora, referente a la pregunta, a lo que tú me acabas de mencionar, Jaime. Lógicamente, las asociaciones siempre se han venido conformando a través de los clubes. ¿Cómo se hacían esas asociaciones? Que es fácil recurrir un poquito a la experiencia, a la historia. Había un torneo interclubes provincial, y luego quienes tenían derecho a elegir esas asociaciones eran los clubes que habían participado en ese torneo de esa disciplina deportiva a nivel provincial. Y luego, asimismo, quienes tenían derecho a participar en las elecciones ya en la parte técnica a nivel nacional eran justamente las asociaciones, ¿no?, que habían participado
en los eventos internacionales que habían sido convocados, obviamente, por los organismos nacionales. Y hubieron excelentes dirigentes deportivos en aquella época, porque nadie puede dejar de recordar, por ponerte un ejemplo, un Byron López Castillo, que hacía eventos en las provincias pequeñas justamente para incentivar, para estimular un poco la práctica del deporte en las diferentes provincias, en el boxeo, y teníamos boxeadores en todo el país. O teníamos dirigentes de categoría de las diferentes disciplinas deportivas, de Guayas, de Pichincha, de Azuay, de Tungurahua, de Los Ríos inclusive, de Manabí, del Oro. Es decir, habían dirigentes nacionales de las diferentes provincias del país. Era una integración, no era una limitación de clases, era una integración nacional, que es lo que justamente el país está reclamando, la integración. No podemos hablar de exclusión, más bien tenemos que hablar de integración. Yo no sé, pero José Luis está presente y se debe recordar, Jaime, tú más joven que nosotros, pero antes, inclusive en los meses de diciembre, teníamos una gran reunión que se llamaba la compatibilización del calendario deportivo anual. Es decir, nos reuníamos el último mes del año para programar lo que íbamos a hacer el siguiente año. ¿Y quiénes nos reuníamos? El Comité Olímpico Ecuatoriano, la Federación Deportiva Nacional del Ecuador, las federaciones deportivas provinciales, las federaciones ecuatorianas por deporte y el ente rector, que en un momento fue Consejo Nacional de Deportes, en otro momento fue Secretaría General de Deportes, en otro momento, bueno, el Ministerio de Educación, que antes era Educación, Cultura y Deportes, pero ahí estábamos todos unidos, como yo siempre acostumbro decir, como un solo puño y un solo corazón, trabajando por el engrandecimiento del país. Y teníamos discrepancias, pero con respeto, porque cada ser humano es un mundo distinto. Pero de ese seno, de esa gran asamblea, que a veces nos íbamos al oriente, que a veces nos íbamos a Galápagos, para que justamente nadie tenga el pretexto de decir, ya vengo, que me voy a regresar, que nadie se pueda retirar de la reunión. Era una reunión de 2 o 3 días, y de ahí salía un humo blanco en favor del deporte ecuatoriano. Y todo era, como decía José Luis, era un voluntariado al servicio de la comunidad. Un voluntariado que obviamente lo hacíamos aquellos que teníamos ese deseo de colaborar en esto, que es considerado una de las más nobles actividades que un ser humano puede desarrollar, que es el deporte. Eso es lo que te puedo decir a breve rasgo, Jaime. Gracias, ingeniero. Doctor José Luis Contreras, en este nuevo proyecto de ley está que se eliminan las intervenciones. O sea, ya no tendrá injerencia el Estado en las federaciones provinciales y en las ecuatorianas por deporte. ¿Eso es bueno? Bueno, si es que se logra que así ocurra, sería bueno, porque el Estado no tiene por qué intervenir en entidades privadas, porque las federaciones y todos los organismos deportivos son entidades privadas, sin fines de lucro. Pero en todo caso, yo pienso que hay todavía bastante agua bajo el puente que correr hasta que se llegue a aprobar esta nueva ley. Vuelvo a destacar la buena voluntad del asambleísta, pero por ejemplo para mí me resulta extraño que esto salga de la Comisión de Salud, cuando debió de salir de la Comisión de Educación y Deportes, porque la salud del país tiene tantos problemas, tantas dificultades. Aunque sí va encadenado un poco con el tema salud, el deporte tiene que ser... por el dicho que dice que el deporte es salud, pero realmente si usted habla de cultura física, si usted habla de educación física, si usted habla de deporte, toda la vida ha estado dentro del deporte. Pues, bueno, supongamos que eso es algo que se puede aceptar, porque si alguien no lo hace el que le corresponde, alguien tomó la posta y es válido. La tomó. Es válido lo que han hecho, lo que intentan. Pero en todo caso todavía falta bastante porque hay muchos intereses que se van a interponer. Yo realmente pensaría que sería importante que esta Asamblea Nacional ya no trate el deporte, esta ley de deporte. Que venga una nueva asamblea. Que venga una nueva asamblea, porque la asamblea actual lamentablemente está demasiado desprestigiada.
Ha habido tantas dificultades, tantos asambleístas incluso que tienen problemas judiciales, que la gente no confía en la Asamblea Está muy Nacional. desprestigiada. Entonces creemos que un viento fresco, una bocanada de viento fresco a la Asamblea le haría muy bien y permitiría que se vea la ley. Como nosotros somos personas de acción ante este tema que existía, preparamos un proyecto de ley de deportes muy interesante con gente extremadamente capaz como el doctor Sabino Hernández Martínez, expresidente del Comité Olímpico Ecuatoriano, con Francisco Jiménez Buendía, expresidente de la Federación Deportiva de Uruguayas, y con el doctor Ramón Echáiz Enríquez, que fue miembro de la Corte Suprema de Justicia, ex asesor jurídico de la Federación Deportiva de Uruguayas y actualmente presidente de la Comisión Jurídica de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Es decir, gente que está involucrada en la actividad deportiva. Preparamos el proyecto. En algún momento lo dimos a conocer, lo conoció Concentración Deportiva de Pichincho, nos pidió que hagamos un solo bloque para unir los criterios que ellos tenían con el nuestro, le dijimos que estaba bien, pero total decía el presidente de Concentración que ya tenía un legislador que la presentaba. Total, creo que eso nunca se presentó y ese trabajo de meses quedó en el vacío. En todo caso, está a disposición del asambleísta Palacios un proyecto de ley coherente, amplio, con gente que ha trajinado mucho en el deporte y que conoce, y que estamos dispuestos a entregarle el proyecto para que puedan de alguna manera escoger, aunque sea 2 líneas del mismo. Pero yo pienso que lo más aconsejable, desde mi punto de vista, lógicamente que el asambleísta Palacios tiene el deseo de que su trabajo sea fructificado, pero yo pienso que a veces las cosas al apuro salen mal. Se está por terminar este periodo legislativo, se ha hecho el primer debate, el próximo sería en abril, cuando ya salen en mayo, y no sería nada raro que en mayo se presente otro proyecto de otra nueva ley de deporte, porque ya están haciendo las cosas como quien dice corriendo. Yo pienso que pensando en el país, no pensando en su participación como legisladores, sino pensando en que las cosas deben hacerse en beneficio de la colectividad y en este caso de los deportistas, sería bueno que se haga una gran mesa, que se invite en cada provincia a destacados dirigentes. Por ejemplo, en Imbabura tenemos ahí a nuestro amigo Guacho Barreno, en Manabí a Gutiérrez, en Los Ríos acaba de hablar en ese momento Ramírez, está también Arana, y en definitiva tantos dirigentes que tienen la capacidad de alguna manera poner sobre la mesa algunas inquietudes que van a beneficiar al deporte ecuatoriano. Usted conoce que en estos momentos lamentablemente la mayoría de los entes deportivos, hay unos dirigentes que permanecen por mucho tiempo, como por ejemplo el presidente de Pesas del Ecuador, que tiene bastante tiempo, pero hay otros que nunca han hecho nada, que están ahí de casualidad, en las más altas esferas, que nunca hicieron ni siquiera la concreción en la actividad deportiva. Y son dirigentes, pero de las más altas, del Comité Olímpico, de la Federación Deportiva Nacional del Ecuador, presidentes, vicepresidentes, pero que no estuvieron pues en la parte baja, donde donde las papas queman y buscando que las cosas se hagan como tienen que hacerse, no que llegaron por efecto de la actividad eminentemente política, y eso es lo que ha desnaturalizado realmente lo que significa en sí la actividad deportiva. Yo no sé cómo se sostienen esos dirigentes que dice el doctor José Luis Contreras, si prácticamente el Estado ha intervenido en todas las federaciones. ¿Será que esos dirigentes hicieron clubes para estar todavía como dirigente, ingeniero Ramírez? Porque aquí hubo denuncias de que hicieron clubes de papel, y muchísimos clubes de papel. Por allí en algún momento un expresidente de una federación ecuatoriana dijo: a mí me sacaron como dirigente porque vino alguien y me dijo que ponga a fulanita de tal como administradora de la federación con tanto de sueldo. Estas cosas han ocurrido con esta ley. Bueno,
Tú tocas un tema, ¿no? Justamente con esto de la parte de la intervención. Eh, José Luis, a la distancia, tú te recordarás que en Federador teníamos, creo que era el artículo 4, donde nosotros prácticamente eliminamos cualquier tipo de intervención, ni siquiera entre nosotros, nadie intervenía en el reducto de ninguna federación. Claro, para bien sí, para aconsejar, para solucionar los problemas sí, pero no para ir a intervenir. Y ese artículo 4 hasta prohibía tratar temas religiosos, temas políticos, porque lo nuestro era eminentemente deportivo. Y cuando algún problema había, lo solucionábamos en las instancias deportivas, pero siguiendo las normas del debido proceso. Obviamente, cuando se aprueba la ley con los famosos clubes de formativos y los clubes de alto rendimiento, donde un club de alto rendimiento tiene el 70% de votación, tú puedes tener un club de alto rendimiento y puedes tener 30 clubes formativos y los 30 clubes hacen el 30% de los votos y un solo club tiene el 70% de los votos. Es decir, el dirigente del club de alto rendimiento prácticamente pasa a ser el presidente de esa federación ecuatoriana. Así fue, así se concibió al principio. Luego se da cuenta todo el mundo de que aquello no dio buenos resultados porque así mismo hablaban de los clubes de papel y se especula ahora de que los clubes deban ser todos iguales, es decir, no diferenciarle del alto rendimiento o del club formativo, sino que todos tengan prácticamente un mismo valor. Eso es el criterio que mantiene pues un cierto grupo. Por otro lado, pues lógicamente hay algunas de las personas que creemos que puede ser estructurado la organización deportiva de una forma diferente, que justamente tiene que ver con el inicio, con una estructuración básica que tiene que arrancar por las federaciones deportivas provinciales y que justamente tiene que ver mucho con las asociaciones provinciales por deporte, que es el meollo del asunto, Jaime, que es prácticamente la manzana no de la discordia, pero es de la discusión, porque no estamos analizando qué es lo bueno que podemos lograr para el beneficio del deporte ecuatoriano, sino que estamos pensando es cómo nos podemos elegir en los próximos procesos que se avecinan en las diferentes organizaciones deportivas. Y entonces, como decía José Luis, este voluntariado deportivo que siempre se mantuvo anteriormente, se exigía pues que por lo menos se haya cumplido pues como decíamos nosotros, con la conscripción deportiva. Es decir, a ver, ¿qué presentas tú? Si un dirigente de basquetbol, uno tiene que tiene que conocer su deporte del basquetbol, qué hizo como basquetbolista o qué ha hecho como dirigente del basquetbol. Pero no me va a meter como dirigente de basquetbol a alguien que de pronto ha sido un judoka o un karateca, etcétera, o que de pronto simplemente sea amigo del funcionario de turno. Eso es lo que Eso lo permite la actual ley. Eso lo permite la actual ley, ¿verdad? Claro, porque verdaderamente no está regulado. No está regulado en ese sentido. Antes no pasaba eso. No pasaba nunca eso. Por eso es que, por decirte un ejemplo, Oye, ingeniero, pero si pudimos ver en una competencia de Juegos Nacionales que deportistas de Guayas competían por cañar. No sé si usted escuchó esa denuncia. Mira, Jaime, cuando nosotros estuvimos en Federador, conjuntamente con nuestra condición jurídica que la presidía José Luis Contreras, nosotros respetábamos el origen del deportista y hubo un momento dado que se decidió que de pronto el deportista hiciera el cambio en un determinado tiempo y cuando verdaderamente compruebe que tenía el cambio de su residencia. Y te pongo un ejemplo patético.
En el fútbol profesional, a nivel mundial, nuestros futbolistas están jugando en Italia, en España, en Rusia, en otras partes del planeta. Sin embargo, cuando su país lo requiere, por disposición de FIFA, el futbolista tiene que venir a formar parte de su selección y representar en las competencias internacionales a su seleccionado patrio. Era lo mismo que nosotros habíamos instaurado en el deporte nacional, que ese deportista que podía estar entrenando en Quito, por ejemplo, pero que era oriundo de Guayaquil, y entonces estaba entrenando en Quito y de pronto interviniendo en un interclub en la ciudad de Quito. Pero cuando lo requería su provincia, ¿no? Sin egoísmo de ninguna clase, el deportista recurría o volvía a su provincia y la representaba como tal. Es decir, nosotros no estábamos inventando el agua tibia, nosotros no estábamos haciendo nada nuevo, nosotros simplemente estábamos siguiendo una regulación que estaba dando resultados, que era integracionista y que lo está demostrando el fútbol en ese sentido. Porque cuando la selección ecuatoriana de fútbol necesita armar su equipo para intervenir en las Olimpiadas de la Copa del Mundo, usted ve que todo el mundo, todos los deportistas están viniendo al país y están representando al Ecuador. E incluso, recuerde usted, en época pasada, cuando a nuestra gloria eterna, Alberto Spencer, la gloria eterna del fútbol ecuatoriano en Uruguay, cuando le daban de todo para que sea uruguayo, y él decía, yo seré ecuatoriano hasta la muerte, y cada que le tocaba de competir a Ecuador en las eliminatorias de Copa Mundo, Alberto Spencer estaba jugando por Ecuador. Nosotros no estábamos inventando nada nuevo, nada. Simple y llanamente estábamos viendo lo que era positivo para el desarrollo del deporte nacional, y así lo habíamos establecido, y se llevaba a cabo con un respeto absoluto en el país. Porque yo sí te puedo decir, Jaime, nosotros nos retiramos de la Federación Deportiva Nacional del Ecuador con todo mi equipo de trabajo, de quienes soy muy agradecido, con una comisión jurídica bien conformada, con una comisión financiera bien confeccionada, con una comisión estadística bien estructurada, con un equipo de trabajo donde no tuvimos absolutamente problemas de ninguna clase, con nadie, siempre respetando las normas del debido proceso en lo económico, en lo estadístico y en lo jurídico. Y, por supuesto, en lo directivo. Gracias, ingeniero Ramírez. Ya en la recta final de este programa, doctor José Luis Contreras, en este nuevo proyecto de ley se plantea que pasen a integrar también el directorio, podríamos llamarlo, ¿no? O que se conforme la asociación del deporte con discapacidad y la liga estudiantil sea también parte de una asociación que pase a representar también a los nuevos directivos, o que sea parte de los nuevos directivos de una federación. Existen todavía las federaciones nacionales de deporte estudiantil, existen también organismos nacionales para el deporte con discapacidad, y yo no creo que hay que mezclar lo uno con lo otro. Hay que darle a cada uno la posibilidad realmente de que se desarrollen. El deporte estudiantil, yo tuve la suerte de ser presidente de la Federación Deportiva Estudiantil del Guayas entre el año 81 y 85. Y hacíamos los torneos intercolegiales incluso en los escenarios de los propios colegios, del Colegio de Rocafuerte, del Colegio Aguirre Abad, del Colegio Americano, del Colegio Javier. Es decir, hay escenarios deportivos como para poder efectuar los torneos. En ese tiempo podían participar todos los colegios nacionales, pero lamentablemente llegó un momento en que no había en los colegios nacionales ni siquiera para pagar a los entrenadores. Entonces, esa gran cantidad de jóvenes que iban a representar a los colegios nacionales ya no pueden participar. Ahora los torneos intercolegiales en casi todo el país solamente están circunscritos a participación de colegios particulares. Lo que tiene que hacerse es inyectarse dentro de la misma ley de educación la posibilidad y los dineros suficientes para contratar instructores deportivos, revivir los verdaderos torneos intercolegiales, pero tiene que haber una coordinación, una coherencia para que puedan haber los técnicos adecuados, para que hagan entonces meter a la estudiantil en la federación.
Pero ¿para qué? ¿Qué le va a dar la federación al deporte estudiantil? Prestar a los escenarios. Si hay escenarios deportivos, de repente también debe ponerse dentro de la ley que las federaciones provinciales están en la obligación de conceder los escenarios deportivos. Pero no tiene que mezclarse lo uno con lo otro. Igual, las diferentes clases de discapacidad en todos los escenarios deportivos del país deben de tener la posibilidad de poder hacer sus actividades deportivas y la obligatoriedad tanto de colegios, de universidades, de federaciones provinciales, de clubes deportivos privados, de cedérselos a las personas con discapacidad, porque esa es la forma de humanizar más todavía el deporte. Pero incluir un representante en un organismo que no tiene nada que hacer para que vaya y haga bulto, porque no tiene tampoco recursos para poderlo ayudar, tampoco tiene eso ningún sentido. El deporte digamos, estructurado para participación nacional e internacional. Está el Comité Olímpico Ecuatoriano, la Federación Deportiva Nacional del Ecuador, las Federaciones Ecuatorianas por Deporte, las federaciones, las asociaciones deportivas provinciales, las federaciones deportivas, las asociaciones deportivas provinciales, las ligas cantonales y los clubes. El resto tiene que tener una estructura totalmente individual, como tiene el deporte militar, como tiene el deporte policial, como tiene el deporte universitario, como tiene el deporte estudiantil. No sé por lo que lo quieren meter acá, del deporte también para personas con discapacidad. Eso tiene que mantenerse en forma paralela, pero cada uno con la autonomía para poder buscar, y cada cual tiene que buscar, y está el dirigente de esa actividad para que busque la posibilidad de que esa actividad se desarrolle. El deporte estudiantil tiene que ser tratado con seriedad del propio Ministerio de Educación para otorgarle a los escenarios deportivos, no para que vayan clubes. Por ejemplo, en el Vicente Rocafuerte iba a entrenar un club deportivo. ¿Qué tiene que ser un club deportivo en el escenario del Colegio Rocafuerte? Después de haber hecho una gran cancha de césped sintético, de haber echado a la basura la mejor cancha de césped del Ecuador por muchos años, que era la cancha del Colegio Rocafuerte, y para que vayan a entrenar clubes deportivos y academias que cobraban, cuando tienen que ir los estudiantes de todas las instituciones deportivas, instituciones educativas de nuestro país a entrenar a esos escenarios deportivos, con horarios totalmente establecidos, es decir, racionalizando el uso de esos escenarios deportivos para que todos los puedan utilizar. Es decir, tenemos, además de hacer una buena ley, tiene que haber esa coordinación que bien anotaba hace un momento Julio. En efecto, tiene que haber una gran asamblea del deporte ecuatoriano para que todos los años se hagan los calendarios deportivos, para que los calendarios deportivos tengan coherencia, para que puedan participar los deportistas escolares, para que después representen al Ecuador en los torneos deportivos internacionales escolares. Tienen que participar los universitarios y darles el apoyo necesario para que ellos en cada federación puedan llegar esos deportistas a hacer las grandes olimpiadas, para que puedan haber los torneos, los representantes del deporte universitario en los torneos internacionales, del deporte policial, igual de todas las actividades. Es decir, tiene que haber una coordinación y no se tropiecen los eventos entre sí y cada uno tenga la jerarquía que debe tener. Yo creo que hay que trabajar, pero hay que trabajar en unidad, hay que trabajar en coherencia. Decía Rocafuerte hace más de 200 años, el peor plan es no tener ninguno, y aquí en el deporte ecuatoriano no hay ningún plan. Esto es un caos, un desorden, y quieren poner a hacer un desorden más con una ley donde no se le ha consultado realmente a los verdaderos actores. Han citado a los deportistas, han buscado a los deportistas, porque dicen que hacen una serie de yo me acuerdo en esta anterior ley, nosotros invitamos a los que estaban tratando de que la ley se pueda llevar a efecto y promulgar, y todo lo que se resolvió en una asamblea decían que estaba muy bien, que iba a hacer, pero al final presentaron otra y dijeron que había habido una gran exposición en la Federación Deportiva del Guayas, pero no tomaron ni una letra de lo que se dijo, porque hicieron lo que les dio la gana e hicieron la peor ley que existe en la estructura jurídica del país, y tal vez una de las peores leyes de deportes del mundo. Esto realmente es un asco como ley de deporte, la que está actualmente, y ojalá que la próxima no sea tan mala como esta si no se toman las medidas correctivas. Pero los que la aprueben tendrán que responder ante el pueblo si es que hacen una ley tan mala como la que está en vigencia. Debería socializarse ese proyecto de ley antes de que se apruebe, ¿verdad, doctor? Ingeniero Julio Ramírez,
¿cómo quedaría conformado un directorio de una federación provincial? Porque ya creo que va a salir el nuevo administrador, va a salir el cargo de administrador. Debe salir. Debe. ¿Quién va va a Verá, ser el representante legal de una federación? bueno, antes de contestarte la pregunta, Jaime, lo que decía José Luis, ¿verdad? En la anterior ley se comenzó a socializar, se recorría el país, te puedo decir yo personalmente como presidente de Federador, recorrí el país donde me decían que vaya y estaba con los asambleístas de aquella época que estaban haciendo la socialización de la ley. Y cuando ya llegamos totalmente, supuestamente a socializar, se hizo este librito que aquí lo tengo guardado, es este. Y al rato de la hora, cuando llegó a conocerse el texto en el seno del Congreso Nacional o de la Asamblea Nacional, no me acuerdo, el día que se aprobó totalmente una cosa diferente, tal como lo acababa de decir José Luis Contreras. En lo que respecta a tu pregunta, Ingeniero Ramírez, antes de que usted me responda, tengo que hacer un corte por obligación, porque tengo que cumplir con un spot de político. Vamos a hacer un... ¿sí? ¿O terminamos el programa? Ya, bueno. Continúe entonces con la respuesta. Respecto a tu pregunta, en realidad en el proyecto y en las exposiciones que le he escuchado, especialmente a Sebastián, que es el que está más yo diría, al tanto del asunto estructural de la ley, que entiende bastante, que entiende mucho sobre esto. Una de las cosas principales que ha cogido es que el representante legal, judicial y extrajudicial de un organismo deportivo tiene que ser el presidente. El presidente no puede ser una figura decorativa a quien le nombra un administrador y en definitiva el que manda en una federación es el administrador. El presidente no... Ahí hay conflictos de interés, hay ahí, me imagino. Porque tanto el administrador como el presidente tienen intereses. Pero lógico, y no solamente eso, en segundo lugar, ese administrador tiene un sueldo que el presidente no lo tiene. Entonces, lo único que se ha hecho es llenar de burocracia. El presupuesto de la federación prácticamente se ha incrementado con los gastos que se han prácticamente incrementado en los organismos deportivos, y el entregársele al presidente de una federación deportiva provincial ese derecho de ser el representante judicial y extrajudicial de la institución es lo más justo que se quiera hacer, es lo más justo que se quiera aprobar y que creo yo se debe de aprobar de esa manera. En eso sí, esa pregunta te la contesto tajantemente, que es lo más justo que en un momento dado la Comisión de Salud y Deporte haya tomado esa decisión y que a su vez el Pleno de la Asamblea Nacional lo tenga que aprobar de esa manera. Porque es lo más idóneo, es lo que se debería hacer. Pero no puede tener a un presidente sentado en una oficina prácticamente sin resolver nada, porque él no es el representante judicial ni extrajudicial de la institución. ¿Usted también cree que tal vez la próxima asamblea es la que deba de tratar esta nueva ley del deporte? Mira, yo en eso te puedo decir que todo depende, digamos, del ánimo con que se tenga que aunque se vaya tratando pues el tema, ¿no? Si se hace participativo, veo ahora que lo escuché que estaba Jefferson Pérez exponiendo y vi una excelente exposición de Jefferson. Veo que están llamando a mucha gente que ha realizado la actividad deportiva y que verdaderamente se los esté escuchando. Yo pienso que eso es valedero, que eso es provechoso, en el ánimo de que conozco yo extraoficialmente, porque en definitiva la ley la quieren poner en conocimiento del Pleno de la Asamblea en el mes de marzo, prácticamente a fines del mes de marzo. Entonces, si esto se está tratando de esa manera y si se lo va a tratar de dejar aprobado en esta Asamblea, lógicamente nosotros tenemos que también
tomar cartas en el asunto y poder aportar lo que más podamos para que esto no vaya a ser una situación que verdaderamente tengamos que lamentar en lo posterior. Si los asambleístas, por grado de circunstancias, no logran consensuar de la mejor manera, no pensando en intereses particulares, sino en el interés del país, si no lograran eso, bueno, lo lógico ahí sí ya sería porque lo toque el próximo organismo que tome la posta a partir pues, del mes de mayo. Pero si, repito, existe la predisposición a terminar de redactar, de estructurar un documento que verdaderamente responda a los intereses del país, escuchando, como decían en algún momento, me voy a referir a años atrás, al año 76, como decía el triunvirato militar de Poveda, Urbano, de Durán Arcentales y de Leoro Franco. Nosotros no conocemos del particular, pero vamos preguntándole a los que saben, para que la ley del deporte que se apruebe sea algo que responda a los intereses del país. Si es así, en buena hora. Pero si no es así, ¿qué estaríamos haciendo? Como yo dije, los militares nos dieron un ejemplo de haber respetado justamente aquellas personas que en su momento conocían mejor las cosas y que estructuraron un marco jurídico que fue beneficioso para el país, que estuvo vigente 23 años, que se hicieron muchas cosas buenas para el país, pese a que no se contaba pues, como te decía, con los recursos ni con los escenarios deportivos con los que ahora contamos. Gracias, ingeniero Ramírez. Ya la última pregunta para el doctor José Luis Contreras. Doctor, ¿usted cree que el gobierno ha metido la mano en todas las federaciones provinciales? ¿Ha puesto a los nuevos dirigentes, a los nuevos presidentes de todas las provincias? No solamente en las federaciones provinciales, en todo el deporte ecuatoriano, en el Comité Olímpico, en la Federación Deportiva Nacional, en las federaciones provinciales, en las ligas cantonales. Y ese, pues usted vaya a cualquier liga cantonal, está un político metido. Ya no están los dirigentes deportivos. Vaya usted a las federaciones provinciales, si los que votan son los políticos, ¿a quién van a poner? A sus amigos, pues. Vaya usted a la federación, por ejemplo, de Santa Elena. Pero hay una federación que se les ha parado, la de Azuay. Bueno, felizmente hay alguien que se le haya parado y como decía Julio, en efecto, si es que hubiere, pero con toda certeza, en el momento que se dicta la ley, lo importante sería que así como Julio está seguro que se podría mejorar. Si no es así, lo que tenemos que hacer todos es pedirle al presidente de la República que la vete totalmente, para efecto que no se pueda tratar hasta después de un año y que en un año se estructure bien una ley. Pero que tendríamos que todos, para hacer una publicación, siquiera 100 exdirigentes y cada uno poniendo un billete para hacer una publicación en todos los periódicos del país, para pedir al presidente de la República públicamente que vete la ley si es que no llena las aspiraciones de los deportistas. Ya, y la última pregunta también para el ingeniero Julio Ramírez. Jorge, póngalo en pantalla. La misma pregunta. ¿Usted cree que el gobierno ha puesto a los nuevos dirigentes deportivos del país, tanto provinciales como nacionales? Bueno, es justamente una de las situaciones por las que nosotros hemos abogado, hemos expresado nuestro criterio y que en definitiva ha sido acogido por la Comisión de Salud y Educación en estos momentos, es justamente defender la autonomía de los organismos deportivos. Es decir, que la dirigencia deportiva tenga la independencia de elegir a su líder, que crean que pueda dirigir, digamos, esa organización deportiva desde una liga cantonal, de una federación deportiva provincial y de todos los organismos deportivos del país. Porque realmente sí nos ha llamado mucha la atención, lógico, que en gran mayoría de los organismos deportivos ha habido la injerencia política. Aquello que nosotros en su momento, repito, artículo 4 del Estatuto de Federador en nuestro momento, nosotros decíamos, en nuestro ente deportivo no se puede tratar ni asuntos políticos ni religiosos. En nuestra época
justamente al que quería hacer política partidista, nosotros le decíamos, retírate de la dirigencia deportiva, porque prácticamente lo que buscábamos era no mezclar el asunto político partidista con el asunto deportivo, para que prácticamente de esa manera usted puede, o el voluntariado deportivo o la dirigencia deportiva pueda elegir al líder que en un momento crea conveniente que deba dirigir los destinos de esa entidad. Y se corroboraba lo otro con lo que te decía. Felizmente la Constitución de la República establece la revocatoria de mandato, que aquel que no funciona, siguiendo la norma del debido proceso, pueda tener la posibilidad de cambiarlo. No esperar inclusive a que termine el periodo. Porque si está haciendo las cosas mal, no dejarlo que siga haciendo más daño. Pero si hay un dirigente que está haciendo las cosas bien, déjelo que haga las cosas bien y no lo retires porque le estás haciendo daño al deporte. Ingeniero Ramírez, quiero agradecerle. Doctor José Luis Contreras, también quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en este espacio de Ecuador en Directo. Gracias a usted, Jaime, estamos siempre a la orden. Ingeniero Julio Ramírez, muchísimas gracias. Jaime, gracias a ti y desde la distancia, igualmente expresarte el deseo ferviente de que para cualquier inquietud siempre estaremos a la orden, aprovechar la oportunidad de que hace tiempo, porque aunque no lo he visto personalmente, pero por lo menos lo veo aquí en la pantalla, José Luis, darle un fuerte abrazo a la distancia, a un amigo, un gran amigo de muchos años, un dirigente con el que hemos compartido pues grandes momentos y también malos momentos, porque en la vida no todo es sonrisa. También hay momentos, así como hay momentos buenos, también hay momentos malos, pero hemos estado en las buenas y en las malas, pero hemos compartido gratos momentos y de eso verdaderamente me siento con la satisfacción de tener un amigo de la calidad de José Luis Contreras. Muchísimas gracias al ingeniero Julio Igualmente, Ramírez. Julio, igualmente. Gracias. Quiero recordarles, amigos oyentes y televidentes de este espacio, que esta entrevista la pueden ver en el canal de YouTube como Ecuador en Directo, en el canal de Facebook como Ecuador en Directo, y además el día lunes la pueden leer ustedes en el portal www.ecuadorendirecto.com. De mi parte, muchísimas gracias. Nos vemos el lunes en Los Especialistas, 8 de la mañana. Buenas tardes.